Me gustaría preguntarle, con todo esto que está sucediendo del metro, ¿usted cree que vale la pena, así se va a cancelar por el momento, vale la pena esperar este tiempo con tal de que el metro sea subterráneo? ¿O cree que si de pronto se espera este tiempo no se sabe cuánto más se tenga que esperar? Mm, eh, los bogotanos y los colombianos han tenido que vivir 60 años en la expectativa de ahora sí se hace el metro, no se va a hacer. Yo preferiría, la verdad sea dicha, que fuera un metro bien hecho, que fuera una verdadera solución para el transporte masivo de Bogotá y no que terminemos en virtud de la vanidad de algún personaje político haciendo una línea de metro para que se convierta en alimentador de los buses, como pensando al revés este tema. Y creo que es oportuno revisar el proyecto en función del futuro y de entregarle a Bogotá y a los colombianos una real solución de transporte masivo. Así como creo, por ejemplo, que es absolutamente inoficioso gastar dinero en aviones de guerra, en aviones caza para Colombia, sí deberíamos pensar en que ese tipo de cifras y de inversiones se pensara en una solución de transporte masivo que mejorara sustancialmente la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad más grande de Colombia. Bogotá es la única ciudad de ese tamaño, de esa extensión y población que no tiene un metro. Y creo que hay que caminar hacia allá, pero si vamos a hacerlo, aunque se demore un poco más, deberíamos hacer un metro que realmente solucione el problema de movilidad de Bogotá y nos encamine hacia una solución por etapas, que empecemos con una línea, que pensemos cómo puede ir la segunda y la tercera, que pensemos que tal vez Bogotá no es una ciudad para el uso del carro particular y la moto, sino en donde haya mucho más transporte masivo que sea digno, que sea humano, que sea accesible para la gente y que piense en conectar la ciudad de manera rápida y segura. Eh, Hay muchos países que lo han logrado. Hay economías del mismo tamaño de la colombiana y menores que lo han logrado. Pero aquí es necesario desbloquear muchos intereses políticos para lograr que el metro realmente solucione y que no que solucione el balance de una alcaldía, no que solucione el ego de un dirigente, sino que solucione el problema de la gente real que tiene que usar el transporte masivo todos los días y que además esa solución de transporte masivo también se convierte en una herramienta de democratización, en donde personas de diferentes accesos, de diferentes niveles educativos, de diferentes procedencias socioeconómicas, se puedan encontrar en un transporte masivo y puedan conocerse. Ese conocimiento hace que sea mucho más fácil construir concordia en las ciudades. Muchas gracias, don Daniel. Muchísimas gracias Gracias, y señor. de nuevo por acá lo esperamos. Muchas Don gracias. Marlon, muchas gracias. Espero algún día tener la oportunidad de ir. Don Eso Daniel, Muchas esperamos. Gracias. gracias. Muchas gracias. don Daniel, sigue Juan Sepúlveda. Han levantado la mano 5 personas más desde entonces. Juan era el último, pero hay 5 personas más que han levantado la mano. Tú dirás hasta qué hora nos podemos quedar, porque ya son las 9:51 hora de Colombia. Quedémonos hasta las 10. Listo, señor. Entonces sigue Juan Sepúlveda y después Germán García y Pedro Alejandro Vivas. Perfecto, sí, señor. Buenos días. Sí, don Juan, ¿cómo está? Muy bien, Daniel. Oh, qué privilegio, qué placer. Mira, soy seguidor tuyo hace muchos años. Mi nombre es Juan Sepúlveda. Soy del pueblito donde hoy está el presidente de Málaga, Santander, cerca de San José de Miranda, en mi pueblo. Ay, Soy ingeniero químico y estoy actualmente en la ciudad de Washington, D.C., tomando clases de inglés y trabajando en lo que sea. Pero el sueño de toda mi vida es
formar una empresa química en Colombia. Entonces, estoy haciendo cualquier cantidad de esfuerzos para lograrlo. Nunca he sido petrista y espero nunca hacerlo. Veo en este gobierno algunas cosas que no me gustan. Obviamente soy ingeniero químico y pues algo conozco el tema de energías. Mi pregunta va relacionada con un señor al que leo que nunca me metí en política. Cuando fui a la universidad, él dio una charla y me dijo, cuando ustedes se metan en política, no busquen dinero, si no le van a hacer un daño al país. Este es el señor Jorge Robledo. Quiero saber, o sea, me encantaría saber tu punto de vista de por qué nunca lo tuvimos como una opción verdadera de dirigente político real. Por ejemplo, yo creo que si él hubiera estado en la posición de Rodolfo Hernández contra Gustavo Petro, creo que hubiéramos ganado mucho en democracia y en nivel de debate. ¿Cómo tú lo ves a él en el futuro como dirigente del país? Tal vez, no sé, un próximo presidente o un próximo fiscal, o definitivamente con su forma de ser, tal vez nunca, o con su ética, tal vez Colombia nunca esté preparado para que él asuma algún poder, digamos, como una alcaldía o una presidencia. O sencillamente nos tenemos que quedar con el hecho de que él fue senador de la República y hasta ahí. A ver, el doctor Jorge Enrique Robledo es quizás uno de los mejores senadores que ha tenido Colombia en su historia. Y fue un gran senador por la calidad del debate político que adelantaba. Pocas personas han sido tan rigurosas en la exposición de los temas como lo fue el doctor Jorge Enrique Robledo en el Senado. Y yo siempre he pensado y sigo pensando que él hace mucha falta como legislador, que el control político que él ejerce es importante para el país y creo que hacía falta en el Senado. Así como es de agudo y talentoso en el debate político, creo yo que es de intransigente en las alianzas políticas. Es supremamente radical en eso y al punto de que le cuesta trabajo priorizar lo que es necesario hacer en un momento y lo que no es necesario. Por ejemplo, que en esta elección estuviera casi dispuesto a votar por Rodolfo Hernández en lugar de Gustavo Petro. A mí me parece que eso, pues digamos, no se compadecía con la calidad de los candidatos y con el momento que estaba viviendo el país. Pero pues obviamente son totalmente respetables sus decisiones. Creo que Colombia ganaría mucho si Jorge Enrique Robledo volviera al Senado. Y de pronto no es una alternativa que él contemple ni que le guste, pero es difícil encontrar un senador de las calidades de él y de la energía y consagración que pone en cada una de las investigaciones de debate político. A él se deben, por ejemplo, los debates sobre el funcionamiento del sistema de salud, los debates sobre Saludcop, se deben los debates sobre las zonas francas de los hijos de Uribe, se debe gran parte de la investigación sobre Odebrecht. Eso es algo que el país tiene que reconocerle y saber que el Senado quedó huérfano de una de las voces más importantes con el no regreso de Jorge Enrique Robledo. Y creo que además cada vez las últimas 2 o quizás 3 elecciones en las que Robledo aspiró al Senado estuvo siempre entre los más votados, que era una voz independiente con mucho respaldo, porque la gente entendía que era una voz respetable y necesaria. A veces el destino no está donde uno quiere,
sino donde uno presta un mejor servicio y donde se realiza más. Muchísimas gracias, don Juan. Sí, me quería Dani, decir. pero ¿tú no crees que si ya fue senador y se conoce todo eso, no es momento de avanzar en la vida? O sea, Pero de aspirar a otra es cosa, que ¿o crees que no? yo no creo, o sea, yo no creo que sea un avance cambiar de rama del poder. Por ejemplo, si uno dice, este señor ya fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y todo, ya es hora de que sea senador o de que sea presidente. Yo creo que la carrera de Jorge Enrique Robledo en el legislativo y en el ejercicio del control político es brillante y de alguna manera siento que es una sinfonía inconclusa, que el país lo necesita a él más en el legislativo que en otra rama del poder público. Porque es algo similar a lo que está pasando con Velázquez, ¿no? O sea, fue importante en otra rama del poder, ahora está en otra rama, pero ya sabemos que tiene una ética que no es negociable. Entonces, uno aspira a que esa ética la lleve al poder público, creería. Sí, yo creo que es interesante el paralelo que usted plantea, don Juan. Creo además que el doctor Velázquez puede prestarle grandes servicios al país en desarrollo de su actividad jurídica, que es lo que lo ha distinguido. O sea, es un investigador judicial como pocos han existido. Y es importante lo que se ha hecho desde una labor absolutamente modesta y prudente que ha ocasionado grandes resultados en cuanto a la aplicación de justicia en Colombia.